abrupto de la senadora y esposa del gobernador Alperovich, Beatriz Rosqués, ¿no? Que trató muy mal a un pobre ciudadano que estaba inundado, que tiene muchísimas falencias. Le dijo pedazo de vago, ¿no? Las palabras no son textuales. Tengo 10 mansiones, podría estar en alguna de ellas. Hoy salió muy ridículamente el funcionario del INADI de Tucumán diciendo que a Rosqués le van a perdonar todo, y yo pensaba, si estos tipos, los Alperovich, pusieron a un chupamedias así en el INADI, ¿no? Que es un organismo inofensivo, ni me imagino lo que se deben haber ocupado para poner gente, por ejemplo, en la Corte, en el Tribunal Superior de Justicia de allá, ¿no? En los organismos de control. Sí. Y además, volviendo al tema del lenguaje, esta cuestión el tratamiento de este señor del INADI para Rosqués, ¿no? Dice, bueno, Betty es así, pero ¿cómo Betty? Pero es lo que nos gusta de ellos. Pero ¿qué Betty? Digo, está al servicio de la sociedad, no es tu amiga, ni mi amiga, ni la del señor Bulacio al que agredió. Además, la señora Rosqués de Alperovich, y vos estás en el INADI para evaluar, para controlar y no para... Es el fin del Estado. Estuvimos viendo un acontecimiento que pasó en Tucumán y que nos interesa ahora profundizar porque muestra de algún modo lo que está ocurriendo en la provincia de los Alperovich. Hubo un caso de violación o de supuesta violación ahí en la provincia. ¿Sabes cómo reaccionó la gente? Prendieron fuego la comisaría. Yo lo pensaba como un linchamiento al revés. Viste que hace poco se había dado el fenómeno acá sobre todo en la capital federal, algo que pasa igualmente en los barrios del conurbano bonaerense, que es la gente ante un supuesto autor de un crimen lo perseguían y le pegaban o trataban de hacer justicia por mano propia. Ahora lo que pasó en Tucumán es un poco lo mismo, pero al contrario, ¿no? Es la gente contra la policía porque no se siente cuidada. Para hablar de todo esto que está pasando en la Tucumán de la Betty, estamos en comunicación con uno de los periodistas que más conoce obviamente lo que está ocurriendo allí, es Indalecio Sánchez de la Gaceta de Tucumán. ¿Qué tal, Indalecio? Acá Nico y Miguel Buñaski, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Nicolás? ¿Cómo te va, Miguel? Gracias por el llamado. Gracias a vos por atender hasta ahora. Estamos pasando momentos, atravesando momentos que de alguna manera también lo atribuimos a esta suerte de epílogo de la gestión de los Alperovich, donde comienzan a aflorar un descontento social que el análisis que venimos haciendo es que ya no tan solo atraviesa a caceroleros o ruralistas molestos por supuestamente menores ingresos a los que deberían tener por las retenciones, sino directamente a pobres, ¿no? A los más necesitados, a los que están hoy yendo a caminar a las escuelas con los pies descalzos y con barro hasta un poco más abajo de la rodilla, literalmente. Wow. Y que ya sienten esta ausencia del Estado y cada vez la soportan menos, más allá de la necesidad o de la presencia o de esta supuesta presencia y gobierno de los pobres que hubo durante estos últimos 10, 12 años en el país y en Tucumán, que es una muestra pequeña pero fuerte y fehaciente de esta ausencia de Estado o de un Estado preocupado más por un relato que quizás por planes de gobierno fuertes o por obras de infraestructura importantes que lograsen evitar situaciones como la que están atravesando los tucumanos, ¿no? Contanos, Indalecio, sobre todo el episodio de la comisaría atacada por los vecinos. Bueno, esto es una muestra más creo que de este hartazgo, ¿no? Los tucumanos tuvimos un divorcio muy fuerte, importante y violento con las fuerzas de seguridad. Recuerden aquel diciembre trágico de 2013, donde Tucumán tuvo 48 horas de calles liberadas con los policías absolutamente sublevados y los vecinos armados custodiándose entre ellos. Y a partir de ese momento, bueno, ese divorcio ese divorcio violento, traumático, no logró subsanarse o modificarse de una manera armoniosa o pacífica. Esto es este hecho donde efectivamente, comprobado por policía judicial,
violaron a una adolescente, a una nenita de 13 años, delante de dos primos suyos, otra nena de 13 años y un bebé de 2 años, y la indignación mayor fue que, según el relato de los familiares de estos 3 menores, cuando fueron a realizar la denuncia a la comisaría de Colombres, que es una localidad que está a unos 20-25 kilómetros de San Miguel de Tucumán, el comisario no quiso recibirle la denuncia, básicamente. Y de ahí comenzó esta indignación de todo el pueblo, que además viene denunciando y soportando una ausencia de fuerzas de seguridad y una ola delictiva importante, que terminó, fue literalmente el pueblo completo marchando por las calles del pueblo y dirigiéndose hasta la comisaría y prendiendo el fuego, ¿no? Corregime, Indalecio, hubo también como una suerte de incriminación a la propia víctima, ¿no? Que andaba haciendo la nenita, creo que se les preguntaba a la policía. Bueno, eso sí ya de alguna manera queda en el rumor. No te lo podría decir fehacientemente que fue así, pero sí fue lo que circuló entre los mismos vecinos. También estuvieron molestos por la atención que tuvieron en primera instancia en el centro de atención primaria de la salud del lugar, donde según la mamá de esta nena, las médicas que estaban no le prestaban demasiada atención, ni creían demasiado la versión que estaban contando, cuando inclusive el nene de 2 años les decía a sus padres y a los presentes y a los médicos que lo apuntaban con una pistola en la garganta, el violador, y le decía: te voy a matar ahí. O sea, como diciendo, trataba de explicar que lo amenazaba de que le iba a pegar el tiro en la garganta a este nene de 2 años, que a partir de esa situación de riesgo de su primo es que de alguna manera las otras 2 nenas no huyen del lugar donde la había metido para cometer este aberrante delito sexual. Ahora, ¿no? lo que nos contás del conflicto policial que todos supimos el año pasado, y esto, hay como una especie, siento como que estás contando que hay una especie de guerra entre los vecinos y la policía. Y bueno, sí la hubo, lamentablemente la hubo en aquel momento y se está desarrollando lamentablemente en estos momentos. Es muy difícil no tratar de no alentar, por ejemplo, los linchamientos ciudadanos, pero en Tucumán se están sucediendo un par de ellos por semana, ¿no? Mira, ¿hubo más? Nosotros en la Gaceta tenemos un servicio que para que los lectores acerquen sus denuncias vía WhatsApp, y nos llegan al menos 2 o 3 por semana al diario, fotos de vecinos linchando a delincuentes o golpeando a delincuentes, deteniendo a delincuentes, y posterior a las verdaderas palizas que le pegan a chicos que intentaron realizar asaltos o algún arrebato o ingresar a alguna vivienda, recién se comunican con la policía para entregárselos y se hagan cargo de esa detención ciudadana, ¿no? O sea, los vecinos son la policía a veces son los delincuentes, los vecinos atacan a la policía está en huelga. Y Betty Alciabi califica de vagos a los tipos y a las personas inundadas. Sí, y peor aún en un contexto en el que en Tucumán, durante el gobierno alperovichista, que fueron 3 mandatos que se están terminando este año, se incorporaron varios miles de policías a la fuerza policial local, o sea que no es una fuerza ni debilitada, ni con pocos integrantes, sino que paradójicamente, de la mano del aumento de cantidad de efectivo en la fuerza policial, se incrementan los problemas de seguridad, ¿no? Una paradoja entre comillas, digamos. Claro, y no solo es inseguridad, es algo más profundo, es un quiebre social, y con la gente armada, ¿no? Porque vos contabas en el levantamiento la gente estaba armada, pero ¿de dónde? ¿Cómo? No. La cantidad de civiles armados en Tucumán que pudimos verlo nosotros desde el punto de vista periodístico con este levantamiento de diciembre de 2013 es algo absolutamente increíble en todos los barrios que puedas imaginarte, desde el más periférico hasta el más céntrico y residencial de la provincia, vecinos
tu propia casa. Es como que ustedes mismos salgan a la esquina de casa donde ustedes viven y de pronto aparezcan sus vecinos de siempre y la mayoría de ellos armados. Wow. Esa situación se dio en todo tipo de barrios acá en Tucumán, y dispuestos literalmente a hacerle frente a los delincuentes sin ningún tipo ni de contemplación, ni de remordimiento, ni de pensamiento sobre qué me puede pasar desde el punto de vista judicial, ¿no? Impresionante. Te agradecemos mucho la comunicación, Indalecio. Un abrazo grande, Indalecio. Un placer. Hasta luego. Indalecio.